Bendiciones en esta noche. Gloria sea al Señor. En esta noche vamos a estudiar el libro de Lucas. Quiero orar. Gracias, Señor, te doy por esta noche. Espíritu Santo, háblanos, enséñanos esta clase, Padre. En tu presencia podemos estudiar tu palabra, Padre, y que sea de edificación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Lucas nos enseña la vida de Jesús de una manera tremenda. Lucas no fue un apóstol, Lucas no era un hebreo, Lucas era un griego. Y a través de la forma de Lucas, no solamente era una persona común y corriente, sino era un médico. Pablo le decía en el libro de Colosenses, dijo: reciban saludos de Lucas, el médico amado. O sea que era una persona que tenía un gran conocimiento, sabía. Y si era griego, ellos tenían algo que en su capacidad de estudio era muy alto. Por eso dice en el capítulo 1, del versículo del 1 al 3, él narra cómo hace el libro de Lucas. Y él dice que lo hizo escrito todo en orden. Y todo asegurando que lo que estaba escribiendo pasó así. Lucas era una persona que fue fiel, era acompañante de Pablo. Con Pablo anduvo en todos los momentos, quizás en los viajes, era compañero. Dicen que probablemente Lucas, cuando Pablo era azotado, golpeado, Dios había mandado a Lucas como médico para sanar las heridas de Pablo y poderse recuperar. Uno no sabe qué tanto propósito de Dios tenía. Lucas era un hombre tremendo que en Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo escribe y dice: solo Lucas se quedó conmigo. En todos momentos difíciles estaba Lucas ahí. Y este hombre fue el que escribió el libro de Lucas. Pero tan solamente es la primera parte, porque la segunda parte es Hechos. Lucas es como un primer libro y Hechos es la continuación de Lucas. Pero en esta noche vamos a hablar del libro de Lucas. Amén. Lucas representa a Jesús como el Salvador de toda la humanidad. No solamente a los judíos, sino totalmente de todas las personas. Él dice que toma un registro ordenado. Él también en su historia menciona a Pilato, a Herodes. ¿Y por qué los menciona? Porque él asegura con esto que en la historia asegura que lo que está escribiendo históricamente pasó en un tiempo determinado. Pero no solamente es un libro de historia, sino también es un libro de teología. O sea que él en este libro une la historia y une la teología, porque en medio del relato de este libro, él menciona que todo lo que habían predicado los profetas y todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el Señor Jesucristo. O sea que esto lo une él. Lucas nos ayuda a valorar realmente la única sobre la vida de Jesús y el ministerio de Jesús, especialmente de los marginados, porque en aquel entonces los judíos se creían judíos y eran el pueblo de Dios. Los escribas, los que sabían la palabra de Dios, se creían, wow, que eran los espirituales. Pero en el libro de Lucas, aquí Dios viene sobre toda persona, los marginados. ¿Quiénes eran los marginados? Eran los pobres, eran los enfermos, eran las mujeres, eran los niños, eran los ancianos, gente que para ese tiempo no tenía valor. Pero Dios vino a demostrar en el libro de Lucas que venía para todo lo que lo necesitaban. Él rompía todo en ese tiempo. El mensaje central de Lucas está en el capítulo 19, versículo 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba aclarando que él había llegado a buscar lo que se había perdido. Porque en aquel entonces ellos pensaban, venga el Mesías, pero ellos se imaginaban quizás un rey que viniera a salvarlos del imperio romano en aquel entonces. Ellos esperaban el Mesías
que viniera a libertarlo de la cautividad de Roma. Pero Jesús indica, yo vine, como el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar de lo que se había perdido. O sea que lo que venía, el propósito de Jesús era más amplio de lo que la gente pensaba en aquel entonces. Tanto así que hasta nos alcanzó a nosotros en tantos años. Qué tan poderoso es Él. Esta declaración resume la misión de Jesús, de que su ministerio fue rescatar y restaurar. Él lo que ha hecho en nuestras vidas, nos ha rescatado y nos está restaurando cada día más. Eso vino Jesús. Eso es lo que está haciendo la obra divina de Jesús aquí en la tierra. Nos desafía a tener realmente esa misma misión, con un corazón realmente con los perdidos. Si Jesús vino con esa pasión, no vino a buscar a reyes o a personas de linaje grande para rozarse con ellos. Él vino a buscar a la gente necesitada. Ese mismo corazón tenemos que tener nosotros. El corazón de Jesús, de buscar a la gente que necesita a Jesús, de tener el corazón a la gente necesitada como Jesús nos muestra en el libro de Lucas. No tenemos que dejar de pasar por alto la necesidad de hoy en día de mucha gente. Quizás hay gente que necesita algo espiritual o quizás algo material que tú tienes. Y Jesús lo hizo. ¿Cuánto no más nosotros podemos aprender a través de este libro? Que nuestra vida y nuestro corazón tiene que ser también hoy en tiempo en la gente necesitada. El libro de Lucas nos habla también, se divide en 4 partes. Y del primer capítulo 1 al capítulo 14, versículo 13, habla sobre el nacimiento, la niñez y la madurez de Jesús. Enfatiza el nacimiento, que realmente Jesús es humano. El libro de Lucas nos muestra y nos quiere mostrar a nosotros que realmente Jesús vino 100% ser humano. Es 100% Dios, pero aquí realza la humanidad de Jesús aquí en la tierra. Porque habla que sobre el ángel Gabriel que vino con María y concibió a Jesús. Habla que buscó una mujer y estuvo en el vientre de una mujer. Está hablando de humanidad. Jesús fue acostado en un pesebre. Cuando nació, el lugar donde fue no había habitación para él, pero fue en un pesebre como niño, fue colocado. La humanidad de Jesús y la humildad de Él. Él no esperaba que las puertas del palacio se abrieran para recibirlo, porque nada más ni nada menos venía Jesús. No, en un pesebre vino. Qué tan humilde es Dios y Jesús, y nos enseña su humildad. María una vez visitó a Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista. Y cuando María saludó, hola, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre Elizabeth. Y el niño, wow, se llenó, el Espíritu de Dios llenó a Elizabeth y el niño que estaba ahí brincó. Desde ahí había un contacto espiritual entre María, el bebé que llevaba adentro. Lo llevaron al templo y lo presentaron humanamente. Como hacemos nosotros los domingos, a veces presentamos a los niños exactamente, humanamente. A Jesús lo llegó ante el sacerdote y lo presentaban. Nada menos ni nada más, Jesús, el Rey de Reyes, iba a ser presentado. Se lo presentaron humanamente. Lo llevaron al templo. Dice la palabra de Dios ahí que crecía y se fortalecía. O sea que siendo Dios no vino fortalecido, sino creció y se fortaleció. Y continúa diciendo la palabra de Dios, y se llenaba de sabiduría. O sea, siendo Dios hubiera venido sabio. No, dice humanamente se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él humanamente. Jesús en el templo, a los 12 años, se les perdió Jesús a sus padres. Humanamente se les perdió. Imagínate el encargo más grande
que tenía María José se les perdió. Encargos de Dios y se les perdió Jesús. Dice que aproximadamente eran de 2 a 3 días que se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Porque como familia venían unidos. Pero cuando iban de caravana hacia de regreso hacia su tierra, las mujeres caminaban aparte y los hombres aparte. Y Jesús tenía 12 años. Y en los 12 años se consideraban que eran hombres. Entonces la mamá pensaba que Jesús iba con el papá. Y como siempre José, distraído, pensaba que iba con la mamá. Y se les perdió y se dieron cuenta. Humanamente Jesús. Imagínate qué responsabilidad. Y lo impresionante de esto, cuando llegaron, estaba en el templo. Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dios no fue abusivo faltándole respeto a los padres, porque eran sus padres, de ninguna manera. Pero ahí Él aclara el propósito divino que Él tenía aquí en la tierra. Un propósito poderoso y grande. Después continúa la genealogía a través de María hasta Adán, mostrando que Jesús vino también humanamente a través del linaje de David, humanamente todo esto. Lucas destaca que no solamente era divino, Señor, sino que también completamente humano. Esto nos califica como nuestra perfecta representación a nosotros como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque cuando murió en la cruz del Calvario, no murió como Dios, murió como tú y yo humanamente. O sea que Él pagó el precio humanamente por nosotros. Él sí le dolieron los látigos, Él sí le dolieron la corona, Él sí le dolieron los clavos humanamente, pero humanamente nos representó ante Dios como el Cordero que pagó los precios de nuestro pecado, de ti y de mí, porque nosotros no podemos, pero Él sí pudo humanamente. Él pagó el precio por nosotros. Y eso nos da confianza, porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. O sea que eso me da confianza, porque a Jesucristo, cuando me acerco a Él, cuando le hablo, mi corazón, estoy seguro que Él me comprende, porque Él estuvo aquí en la tierra humanamente. Él sabe qué es lo que puedo pasar, Él sabe la tristeza, Él sabe quizás mis temores, Él sabe mis sufrimientos, porque humanamente Él los pasó aquí en la tierra. O sea que tengo la seguridad que Él nos comprende a cada uno de nosotros, y tenemos que tener la confianza que Él no nos señala, que Él no nos critica, sino que Él sabe lo que estamos pasando humanamente. El ministerio de Galilea continúa hablando. Los milagros que muestran la compasión de Jesús. Jesús era un hombre compasivo, que a todos, dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 40, dice que a todos que tenían enfermedad los sanaba. O sea, el ministerio de Jesús a todos quería sanar, a todos tenía la misericordia con ellos. Aunque fuera día de reposo, Él sanaba al enfermo, no le importaba. No importaba lo que decían los escribas, no importaba lo que criticaban, pero Él hacía a alguien el favor de sanarlo. Por ejemplo, sanó un leproso y le dijo el leproso: si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Qué le contestó Jesús? Si quiero, lo voy a hacer. Y el Señor lo hizo. El deseo del corazón de Jesús siempre era de ayudar. El deseo siempre en su corazón de ayudar a todos, mostrar realmente una compasión tremenda. Sanó a un paralítico, sabiendo que estaba dentro de una casa y no había lugar donde meterlo. 4 amigos lo metieron, rompieron el techo, lo metieron, y aún así Él no dijo: me están distrayendo, estoy llevando el mensaje poderoso a mi vida. Nada, Él se detuvo y sanó al paralítico. Él tenía compasión de todos, de las mujeres, de los pobres, de todos tenían compasión. Qué misericordioso es Dios. Qué ejemplo nos ha dado Dios para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos también, a ser compasivos como Jesús fue compasivo. Algo poderoso que pasó fue la transfiguración
que revela su identidad divina. Estaba Pedro, estaba Juan, y estaba Jacob, y estaba Jesús. Y dice la palabra de Dios que estaban orando. Y cuando estaban orando, dice que el rostro de Jesús se transformó. Y que las vestiduras fueron blancas y resplandecientes. Y que entre eso apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Y eso fue una experiencia para estos discípulos sobrenatural. Porque escucharon una voz donde dijeron: ese es mi hijo amado, a él oíd. O sea que Lucas estaba escribiendo a Jesús humanamente, pero estaba mostrando a Jesús que no era cualquier humano, tenía una divinidad, era alguien especial, era un Dios, era un todopoderoso. Jesús, y lo estaba mostrando, Lucas mostrando que era un Dios sobrenatural. Jesús anuncia su futura muerte en Lucas capítulo 9, versículo 22, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él anunció lo que iba a pasar, lo que él iba a vivir. Lucas muestra a Jesús como un siervo poderoso, pero también con consciente de su misión, que iba a tener sufrimiento, pero nos reta a que sigamos realmente humildes nosotros. Él sabía su misión, él sabía que iba a morir, pero él humildemente caminó. Y eso a nosotros nos reta a caminar humildemente como Jesús caminó. Nació en un pesebre, caminó aquí en la tierra humildemente. Así mismo tenemos que caminar nosotros humildemente. El viaje de Jesús, cuando viajó a Jerusalén, hubo una semana que estuvo en Jerusalén, hubo un viaje, y enfatiza realmente en todo eso unas enseñanzas, parábolas únicas. Entre el que él iba, había muchas parábolas. Cuando empezó a ver eso, wow, tantas parábolas que él quiso enseñar a través que hablaba. Por ejemplo, hablaba sobre una moneda perdida, la levadura, la oveja perdida, la higuera estéril, pero se centra era el buen samaritano. Él enseña acerca de eso y resalta al sacerdote que pasó por el camino. Un sacerdote, una persona que wow, espiritualmente era tremenda, que representaba a Dios, que representaba al pueblo, pero vio a un samaritano, vio a una persona, bien dicho, en el camino herida, y no le dio importancia. Otro levita, un adorador, un servidor, uno que wow, tenía que agradar a Dios en todo, lo vio tirado, pasó y no lo ayudó. Y un samaritano, que en aquel tiempo los samaritanos eran gente quizás no respetables, no eran judíos de sangre. Ese samaritano, él sí se detuvo y ayudó al herido y le sanó las heridas. Se lo llevó y se preocupó todavía por el futuro de él. Y esa enseñanza Jesús estaba enseñando que cuánto tenemos que tener un corazón compadecido. Esto no se trata de religión, porque si no nos llamáramos sacerdotes o adoradores, levitas. Esto se trata de amor y de compasión a la humanidad. De compasión, lo que necesita aquí el ser humano es amor. Es amor y compasión por el herido. Otra enseñanza que sobresale, el hijo pródigo. Nos habla del amor incondicional, del amor que no tiene límites, que ese padre no le puso límites a su hijo. Ese padre lo perdonó, y aunque el otro hijo dijo: es injusto lo que estás haciendo, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo sí te paso la mano en la espalda cada día, yo sí te llevo el café en la mañana, y tú no valoras eso. Pero Jesús enseñó a través de esta parábola que más poderoso es el amor, que ese amor no es solamente para el que nos hace favores o las personas que son bien con nosotros. Ese amor tiene que ir más allá de los que te han dado la espalda,
de los que se han burlado de ti, de los que quizás te han ofendido. De esos, ahí tiene que llegar el amor de Dios. Tremendas enseñanzas que Lucas escribe en este libro. Jesús se lamentó también sobre Jerusalén, porque cuando Jesús llegó, ellos dijeron que se fuera, que no lo querían a Jesús. Jesús dice en Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se entristeció también por su pueblo. Esta ciudad la rechazó a Jesús, pero aún así Jesús amaba a Jerusalén. El sacrificio y triunfo, sabemos que llegó. Entró a Jerusalén. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entró triunfante. Pero en esa semana también lo crucificaron. Vino la crucifixión. Se burlaron de él. Lo azotaron los malhechores que estaban al lado de él. Pero al morir después el centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y dice, y Lucas relata ahí que después la gente que miraba que cuando Cristo murió se daban golpes de pecho, reconociendo que era el Hijo de Dios, después que se burlaron. Pero bendito sea el nombre que habla de la resurrección también. Cuando llegaron las mujeres ahí a la tumba, dos seres celestiales se pararon y les dijeron a ustedes: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esperanza. Habla sobre eso. Pero también el libro de Lucas habla sobre la ascensión de Jesús. Relata cuando Jesús ascendió al cielo. Cuando estaba con ellos, dice que se apartó de ellos y fue llevado arriba del cielo. Y esa es nuestra fe fundada en esto. Enfatiza la humanidad de Jesús durante el sufrimiento, porque sí lo enfatiza, porque aclara que Jesús sí sufrió cuando apareció en la cruz del Calvario, humanamente. Pero enfatiza lo glorioso de un Dios todopoderoso que aunque hubiera muerto, aunque hubiera estado 3 días en la tumba, como un Dios todopoderoso, resucitó al tercer día. Y no solamente resucitó, sino se fue llevado al cielo. O sea que lo muestra humanamente y lo muestra divinamente el libro de Lucas a nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde está fundada nuestra fe. Ahí mismo nuestra fe está fundada, en que Cristo murió por nuestros pecados y a través del poder de la sangre nos limpia de pecado y ahora somos llamados hijos de Dios. Y no solamente se queda ahí, sino que sabemos que Él tiene el poder, como resucitó, tiene el poder para resucitarnos un día y llevarnos a su presencia también. Ahí está el fundamento totalmente de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. 4 puntos rapidito, los digo y terminamos. 1, ejemplos que Jesús nos da. La vida de oración. Siendo Jesús, dice: tengo poder, lo voy a hacer. No, Él oraba. Él se apartaba y oraba. Pasaba noches, dice en el libro de Lucas, orando. Buscaba a sus discípulos, oraba primero. Estaba en Getsemaní, oraba. Estaba en la cruz, oró. En todo tiempo Jesús oraba. Jesús, aún estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En todo tiempo Jesús oró.
Imagínate, nosotros oramos así. Si Jesús, siendo Dios, conociendo al Padre, Él se apartaba y oraba y estaba aparte orando. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, la oración en todo tiempo, buscando su rostro, buscando su voluntad. No hagas nada si no es conforme la oración y buscas la voluntad de Dios en tu vida. No compres una casa, no abras un negocio si no oras antes. Y ya no digamos si te quieres ir de la iglesia. Ora y vuelve a orar y ora y ora. Tremendo. Y no solamente Jesús enseñó la oración, no solamente oró, sino se enseñó. Ahí en el capítulo 11 de Lucas, versículo 1, enseña sobre el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro, y les enseña sobre eso. No solamente, ora, dijo también, ora en todo tiempo y no desmaya, que no desmaye. También Jesús dijo, levántense y oren. O sea que animaba a orar, no solamente oraba, sino enseñaba y animaba a que lo hicieran. Yo creo que el Señor nos está animando a que entremos a ese hábito de la oración también. Lucas nos reta a que sigamos ese ejemplo de depender de la comunión del Padre. Y otra cosa que Jesús nos enseña, la obra del Espíritu Santo. Lucas realza el papel del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si su concepción fue de Cristo, fue a través del Espíritu Santo. Imagínate. Cuando fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Empezó el Espíritu Santo. Fue guiado al desierto a ser tentado por el Espíritu Santo. Y salió del desierto, dice, envuelto en el poder del Espíritu Santo. O sea que aquí aclara que el ministerio de Jesús en la tierra fue a través del Espíritu Santo. Y si Jesús buscó al Espíritu Santo y siempre el Espíritu Santo se manifestaba para el servicio que Jesús tenía que hacer aquí en la tierra, ¿cuánto no más nosotros necesitamos buscar el rostro y llenarnos de su presencia, llenarnos de su Espíritu Santo, para que cuando prediquemos, que prediquemos con el Espíritu Santo, que cuando enseñemos con el Espíritu Santo, que cuando cantemos a través del Espíritu Santo? Sin Él no somos nada. Necesitamos su presencia, necesitamos al Espíritu Santo aquí en la tierra para hacer la obra de Dios. Eso es lo que necesitamos, como Jesús necesitó al Espíritu Santo. Inclusión de los marginados, o sea, incluyó a todos los marginados. Nadie los quería incluir, pero Él sí los incluyó: a los samaritanos, mujeres, pobres, enfermeros, a Leví, a un recaudador de impuestos. Los escribas lo criticaron porque estaba hablando con Él, porque iba a ir a comer con Él, pero a Él no le importó. Él incluyó a 10 leprosos, que los leprosos, cuando la gente lo miraba, se tenían que alejar de ellos. Cuando los leprosos llevaban a un lugar, decían ellos que ellos estaban contaminados. Inmundo, gritaba. Ellos tenían que gritar inmundo para que la gente se retirara, porque los leprosos no se tenían que acercar a la gente. Pero Jesús vino, se acercó, les dijo y los sanó. Dios no hacía excepción de personas. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un enemigo de los mismos judíos, porque trabajaba por los romanos incautando impuestos a los mismos de su pueblo judíos. Los judíos no lo querían, pero ¿qué hacía Jesús? Se iba a comer con ellos. ¡Qué amor de Dios! Él no tenía excepción de personas, Él iba y compartía con todos. Lucas nos muestra que el Evangelio es para todos, especialmente para los olvidados de la sociedad. Amén, para todos es el Evangelio. Para la persona que miras cautiva, quizás en un vicio, que lo miras en drogas, para este Evangelio tiene el poder a llegar a cambiar sus vidas también. Por último,
Y yo creo que a las mujeres les va a gustar este punto. Prominencia de las mujeres. En aquel entonces las mujeres tenían como un puesto menos que el hombre. El hombre hacía esto, el hombre decidía esto y las mujeres no. Y Jesús vino por las mujeres también. ¿Por qué? Porque resalta el valor y dignidad. Jesús otorga a todos, sin importar el género, y a las mujeres. Por ejemplo, Lucas menciona a María Magdalena, menciona a Juana, menciona a Susana, menciona a mujeres que le servían, que eran útiles en la obra de Dios. A María, su madre. María fue un instrumento de Dios para traer el propósito y el plan divino que Dios tenía que naciera Jesús en la tierra. No usó un hombre, usó a una mujer, a una jovencita, no una mujer experimentada, una jovencita la usó para traer ese propósito divino. Enseñó con Marta y María también, a Marta y a María. Marta, con el deseo en su corazón de servirle a Dios, atenderlo a Jesús como a Él se lo merece. María, con hambre de Él, queriendo oír y no olvidarse de ninguna palabra que saliera de la boca de Jesús. Y eso trajo una enseñanza entre Marta y María, pero Señor siempre hablaba de ellas. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a la tumba? Fueron mujeres, dice la palabra del Señor. Y esto significa que realmente las mujeres son Dios, el Señor Jesús realza a las mujeres en su servicio. El Evangelio de Lucas representa una visión tierna, humana y poderosa de Jesús. Podemos ver a Jesús como muestra nuestra cercanía con nuestro Salvador, la compasión, el justo y el ser el lleno del Espíritu y apasionado realmente por los perdidos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a tener pasión por las personas. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener esa hambre y sed de servir a Dios. Sigamos su ejemplo realmente en oración, en servicio y en amor por todas las personas necesitadas. Porque este Evangelio nos representa Lucas, que es para todos, totalmente para todos.